Bienvenido a quien no había saludado. Vayamos a la escritura, por favor, acompáñenme al libro de Génesis, capítulo 5. Ahí vamos a leer los versículos 22 al versículo 25. Génesis, capítulo 5, versos 22 al 25. Leo la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo por 300 años en comunión con Dios. Y durante ese tiempo tuvo más hijos e hijas. Versículo que sigue: en total, Enoc vivió 365 años. Todo ese tiempo Enoc anduvo en comunión con Dios. Y de pronto un día desapareció, porque Dios se lo llevó. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, reconocemos nuestra necesidad de ti. De favor, danos gracia, porque tú eres el que nos ayuda en todo lo que es de ti y de tu reino. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en la serie Seamos Entendidos, y esta va dirigida a todo creyente y en ocasiones a toda persona que aún no ha querido creer. Esa es la dirección de esta serie, Seamos Entendidos. El título de esta conferencia es: el que se mantiene sin cambiar es salvo. El que se mantiene sin cambiar es salvo. Uno de los rasgos que manifiestan quienes han creído en Dios y su evangelio es su firmeza hasta el último día de su vida al ponerlo por obra, a pesar de o sin importar los inconvenientes de agravios, injusticias, deslealtades, incitación o provocación al mal, dentro de muchas cosas más. Y estas personas podrán tener altibajos en su fe a Dios, pero se levantan y continúan caminando con Él. Hoy que prácticamente el reloj de Dios ya llegó al final, hoy que escucho noticias y veo que a nivel mundial todo lo que Jesús pronosticó, profetizó, ya se cumplió. Entonces prácticamente ahorita quienes no han creído están, pero ahora sí que en un peligro muy grave de quedarse por la eternidad fuera de Él, porque prácticamente no falta nada. ¿Cuándo será? Solo el Padre lo sabe. Pero la venida de Jesús está cada día más y más cerca. Hoy decía el responsable de la ONU que lo que se va a provocar en breve tiempo, si las naciones que están en conflicto, que son más de 53 guerras a nivel mundial, por si usted no sabía, son más de 53 guerras a nivel mundial, que si ellos no ponían nada de su parte, definitivamente venía una descomposición en todos los aspectos del ser humano. Quiero decirle que precisamente así tenía que suceder para que llegara el fin, para que Jesús regrese. Entonces, yo le animo a usted que está aquí, qué bueno que se dé la oportunidad de estar presente, pero también a quienes nos ven y escuchan por las plataformas, a que seamos honestos, a que ya no nos engañemos, a que en verdad nosotros reconozcamos si estamos aquí en la lista de los que nos vamos o de los que nos vamos a quedar porque no quisimos aceptar el evangelio. Entonces yo le animo, no se distraiga. Para iniciar la conferencia voy a leer dos pasajes muy extensos, pero que nos van a servir de parámetro para que usted y yo nos midamos o nos examinemos si estamos aquí en los que nos vamos al cielo o nos quedamos. Hechos 17, 1 al 10. Hechos 17, 1 al 10. Leo la versión Nueva Traducción Viviente. Más tarde, Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Antípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había sinagoga judía. Verso 2: como era costumbre o hábito, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso seguidos usó las escrituras para razonar con la gente. Versículo siguiente: explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía: este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Verso 4: algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y a Silas, es decir, creyeron, junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes. Versículo 5: entonces ciertos judíos
tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba o una multitud de gente e iniciaran un disturbio. Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud. Verso 6. Como no los encontraron allí, en su lugar sacaron arrastrando a Jasón y algunos de los otros creyentes y los llevaron al consejo de la ciudad. Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo, gritaban, y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad. Verso siguiente, y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos son culpables de traición contra el César porque profesan lealtad a otro rey llamado Jesús. Versículo 8, la gente de la ciudad y también los del consejo de la ciudad quedaron totalmente confundidos por esas palabras. Versículo 9, así que los funcionarios obligaron a Jasón y a los otros creyentes a pagar una fianza y luego los soltaron. Finalmente el verso 10, esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía. En estos 10 versículos vemos dos tipos de personas. Unos servidores de Dios íntegros, servidores de Dios salvos, servidores de Dios arriesgando su vida, predicando el evangelio. Estos son los siervos que se van al cielo y las siervas que se van al cielo. No cualquiera que se para aquí a tocar un instrumento, a cantar, a dar un discurso, o que está de ujiero, que atiende a los niños. No. El siervo, sierva salvo es aquel que da su vida, es aquel que no le pone peros ni paros para servir. No, hoy no voy a estar en la reunión de servidores porque me salió esto. No, hoy esto y aquello. Y luego recibe enseñanza del servidor, la servidora, y no lo hace como se le indica, o medio lo hace. No. Los siervos y siervas que estarán o estaremos en el cielo somos los que damos la vida prácticamente. Ese es un grupo de personas. Ahí está Pablo y Silas. ¿Quiénes eran los otros que se van al cielo? Pues estos hermanitos que apenas habían nacido de Dios. Si me siguió con atención, ¿qué hizo Pablo? Les predicó el núcleo del evangelio. A Cristo en una cruz, a Cristo resucitado, y creyeron. Imagínese si usted recién nacido, espero que ya sea cristiana usted, imagínese que usted recién nacido le hubiera sucedido esto, que apenas hoy nació de Dios y llega el montón de religiosos de Ocotlán o de donde usted venga, usted viva, o los religiosos de ¿qué le gusta Argentina o alguna ciudad de Estados Unidos? Y que le dicen, a ver, saca a esos que vienen aquí a perturbar la paz porque traen enseñanzas extrañas. ¿Qué hubiera pasado con usted y conmigo? Bueno, por eso le dije que iba a tomar textos bíblicos que nos van a ayudar a hacer una evaluación a usted y a mí, a quienes nos ven y escuchan por internet, si realmente somos hijos de Dios, si somos hijas de Dios. En este pasaje bíblico que ya leí, 10 versículos, personas que se expusieron con un corazón abierto y sin prejuicio a lo que el apóstol Pablo les enseñaba sobre el núcleo del evangelio del Señor, creyeron, es decir, lo recibieron por fe. Y una vez que lo recibieron por fe, a pesar de las injusticias que experimentaron, porque ¿a poco es pecado creer en el evangelio? ¿Es pecado que alguien predique el evangelio? No, ¿verdad? Bueno, era algo injustísimo. Bueno, a pesar de ello, estos recién nacidos se mantuvieron firmes. Y quiero decirle algo, se mantuvieron firmes hasta el último día de su vida. Es decir, no nacieron de nuevo hoy y a la semana ya andaban en sus mismos rollos del mundo, o estuvieron 5 o 6 meses y regresaron otra vez a su vida pasada. No, ellos se mantuvieron firmes hasta el último día de su vida. ¿Lo quiere comprobar? Vayamos a la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 al 4 y versículos 6 al 10. Repito la cita, primera carta de Tesalonicenses, primera carta de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 al 4 y después versículos 6 al 10. Aquí leo la versión Nueva Biblia Viva, dice el versículo 2, Pablo diciendo esto: siempre damos gracias a Dios por todos ustedes al mencionarlos en nuestras oraciones. Verso 3, cuando oramos a nuestro Dios y Padre, los recordamos constantemente a causa, vea aquí las acciones de estos creyentes, de la fe que tienen y demuestran con hechos. 2,
del amor que los empuja al trabajo y de la esperanza en nuestro Señor Jesucristo que los mantiene firmes. 3 acciones de un creyente. ¿Lo tenemos usted y yo? Ahorita le explico más. Verso 4. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido. Sabemos que la elección no existe. Pero aquí cuando dice Pablo, sabemos que Él los ha escogido porque Dios ya sabía que estas personas iban a creer. Sigo en el versículo 6. Sigue diciendo Pablo, ustedes siguieron nuestro ejemplo. Es decir, creyeron y ahora como cristianos ven lo que nosotros hacemos y nos imitan. Dice, siguieron nuestro ejemplo y el del Señor. Aquí sígame con atención. Cuando a pesar de todo el sufrimiento recibieron el mensaje, lo que ya leímos. Y vea la característica de un creyente con la alegría que da el Espíritu Santo. Dice el versículo 7, por eso se convirtieron en ejemplo o modelo a seguir para todos los creyentes de Macedonia y Acaya, que eran 2 localidades de Grecia donde habían cristianos. Verso 8, el mensaje del Señor salió de ustedes, le dice Pablo a este grupo de creyentes de Tesalónica. Repito el 8, el mensaje del Señor salió de ustedes y ya se ha anunciado no solo en Macedonia y Acaya, donde ya habían cristianos, sino por todos lados. La fe de ustedes, le dice Pablo a los de Tesalónica, en Dios es tan conocida que ya no es necesario que nosotros digamos nada relacionado con el núcleo del Evangelio. Verso 9, pues todos cuentan lo bien que ustedes nos recibieron y cómo dejaron los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Versículo 10, también cuentan cómo ustedes esperan que Jesús regrese del cielo, Él que es el Hijo amado de Dios, a quien Dios resucitó y quien nos libera del castigo que viene. No se distraiga y por favor examínese. Yo me estuve examinando mientras Dios me daba esta enseñanza. Esta enseñanza no está en Google, esta enseñanza búsquelo por donde usted quiera, no lo va a hallar. Yo tengo un privilegio por ser llamado a este trabajo de predicar el Evangelio en mi escritorio. Desde luego, yo ya tengo muchos años de estudiar la Biblia, ahí me llegan textos. Si usted me preguntara, oiga, ¿usted sabía que iba a predicar hoy? No. Desde el lunes yo estoy buscando a Dios por ustedes y por todos los que nos ven y escuchan por internet. Señor, ¿qué nos vas a dar de comer? Y estoy búscale y búscale y búscale en oración, adorándole, y de repente llegó el mensaje. Llegó el mensaje, así se va a llamar. El que se mantiene sin cambiar es salvo. Dije, ¿y por dónde arranco? ¿Y qué le pongo? Todo le estoy abriendo mi corazón para decirle que esto viene del corazón de Dios. Entonces yo le animo a que no se distraiga, a que no cierre su corazón, al contrario, ábralo. Si Dios le habla, lo hace sentir mal, se lo dije el domingo. Hay personas que dicen, yo no vengo a esta congregación porque aquí me atacan, aquí este y el otro. No, espérame. La sana doctrina eso hace, pero es para tu bien. Y si no, cuando tengas chance, estudia 2 carta a Timoteo capítulo 3, verso 16. 2 carta a Timoteo capítulo 3, verso 16. Y ahí te va a decir qué hace la palabra de Dios cuando se predica la palabra de Dios. Pero retomando estos textos, y que es para ti y para mí. Aquí vemos en primera de Tesalonicenses 1, en el versículo 3 y versículo 6 al 9, donde están los verdaderos hijos e hijas de Dios. Repito, aquí en esta primera carta de Tesalonicenses 1, verso 3 y después verso 6 al 9, aquí vemos, aquí observamos tú y yo, quiénes son los verdaderos hijos o hijas de Dios. Quiero decirte esta verdad. El cristianismo bíblico en práctica, o que se ejercita tanto en tiempo de adversidad, prosperidad o tentación al mal, es lo que nos dice a ti y a mí que en verdad somos salvos. Te lo vuelvo a decir, anótalo en tu corazón. El cristianismo bíblico en práctica, o que se ejercita tanto en el tiempo de adversidad, prosperidad o tentación al mal, es lo que nos dice a ti y a mí que en verdad somos salvos. ¿Cuántas mujeres de aquí les han hecho propuestas indecorosas varones? Si son casadas, para ser infieles a su esposo. Si son solteras, para tener relaciones íntimas. ¿A cuántas mujeres? ¿Y qué has contestado? No me lo digas. ¿A cuántos varones que estamos aquí se nos ha presentado la oportunidad de tener una relación íntima con una señora o una señorita? Somos casados. ¿Cómo hemos respondido? O los solteros.
Ahorita hay de todo, hombres y mujeres dispuestos a cualquier acto ilícito. Y no se diga de intimidad sexual. Entonces, ¿cuántos varones en esa oportunidad hemos dicho no? ¿O cuántos de los que estamos aquí o me están viendo, escuchando por internet, te llega a tu teléfono algo pornográfico y lo abres y ahí te deleitas? Yo le doy gracias a Dios porque de manera soberana me llegan muchos videos antes de venir al servirle. Por ejemplo, hoy me llegó un video donde dice que hoy ya hay más mujeres viendo pornografía que varones. Y yo no lo busqué. Yo simplemente quería ver algo de noticias por la cuestión que está sucediendo a nivel mundial para tener más argumentos frescos hoy para esta predicación. Pero me apareció ese. Dije, órale. Todos estos cuestionamientos es para ayudarnos. Por lo que te dije anteriormente, ¿cómo es que tú sabes, cómo es que yo sé que verdaderamente soy un hijo o una hija de Dios y que estoy caminando en obediencia a Él cuando hay una adversidad, un agravio, cuando hay prosperidad, tengo mucho dinero, cuando llega una invitación al mal y cómo respondo? Yo te demostré ya, los de Tesalónica entraron a la casa de Jasón, se llevaron a varios a la cárcel por oír el evangelio, por creer en Jesús. ¿Y cómo respondió Jasón y esta gente? Hasta pagaron una fianza que ni tenían por qué. ¿Y cómo dice Pablo que regresaron? Contentos, no quejándose. Ay, cuando no era cristiano, decía, estoy suponiendo, pero no lo dijo. Dice Jasón, ay, cuando no era cristiano no tenía estos problemas. ¿Cómo andamos, amigos, amigas que estamos aquí? Cristianos que estamos aquí. Continúo enseñándote. Estas personas de Tesalónica, después que escucharon el mensaje de salvación del Señor a través de Pablo, ellos experimentaron hostigamiento de quienes no aceptaban las verdades de Dios. Pero cuando la fe en el Señor y en su palabra es genuina, ellos siguen lo que el Señor dice. Te lo vuelvo a decir, estos hermanos, hermanas de Tesalónica, después que escucharon el mensaje de salvación del Señor a través de Pablo, ellos experimentaron hostigamiento de quienes no aceptaban las verdades de Dios. Escucha esta verdad, pero cuando la fe en Dios y su evangelio es genuina, el creyente, la creyente sigue lo que el Señor dice. Examinémonos si estamos siguiendo lo que el Señor dice. Es que mis hijos no creen, es que mi esposa no cree, es que mi marido no cree, es que bueno, eso lo tienes tú, lo tengo yo, lo tenemos todo el mundo, diversos problemas. El punto aquí es, el cristiano o la cristiana sigue lo que dice el Señor. ¿Sí me doy a entender con la palabra sigue? Camina, o sea, lo practica. Aquí lo podemos ver en los de Tesalónica. En la primera carta de Tesalonicenses 1, verso 3, la parte B. Primera Tesalonicenses 1, 3, la parte B, porque ahí dice, en la versión que leí, la fe que tienen, o la Reina Valera 60 dice, la obra de vuestra fe. Tanto la fe que tienen como la obra de vuestra fe aquí indica su aceptación de pecadores. ¿De quiénes? De los de Tesalónica. A la vez su aceptación de Jesús como el único para ser perdonado de todos sus pecados y hechos justos delante de Dios previo arrepentimiento, pero también esta fe de ellos que aceptaba que por medio de de haber recibido a Jesús, por medio de haber ya no querido continuar practicando sus pecados, en ellos hubo un cambio radical de estilo de conducta. Que esto ellos lo fueron exhibiendo, ellos lo fueron obteniendo a través de la santificación. Y por eso en esta versión, dice ahí en el versículo 3, la parte B, leí la versión Nueva Biblia Viva, dice que lo demostraban con hechos. Entonces, ¿cuál es la obra de la fe? ¿Cuál es la fe que ellos tenían? Simple y sencillamente, la Biblia a ti y a mí nos dice que somos pecadores y hay listas y listas de pecados. Cuando tú y yo aceptamos que hemos robado, hemos consumido alcohol en exceso, etcétera, etcétera, es cuando nosotros verdaderamente hemos creído. Y no más y no menos. Y después todo lo que sigue del cristianismo, porque el cristianismo no es solo nacer de Dios. El cristianismo es, ya naciste de Dios, ahora despójate de todos tus pecados con los que llegaste a Cristo.
de todos. No te puedes quedar con uno solo. Todos se tienen que ir al bote de la basura y eso se llama santificación. Por seguir creyendo en Jesús, por aceptar cada precepto de Dios, por confiar en la obra del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí hay otro testimonio más de los de Tesalónica, que ellos a pesar de todo seguían al pie de la letra lo que Dios les indicaba. Ahí mismo está en primera de Tesalonicenses 1, versículo 3, la parte B, donde dice: del amor que los empuja al trabajo, del amor que los empuja al trabajo, dice la Nueva Biblia Viva. En la Reina Valera 60 dice: del trabajo de vuestro amor, del trabajo de vuestro amor. ¿Qué indica estas expresiones? Indica el servicio a Dios que tenían los de Tesalónica, sin importarles las fatigas, sin importarles las molestias, soportando a algunos creyentes por su carácter, por su inconstancia, porque no querían servir, etcétera, etcétera. Ellos, a pesar de todo esto y muchas cosas más, yo solo anoté algunas aquí en mi comentario, ellos continuaban sirviéndole a Dios, y como dice aquí, por amor, porque ese es el punto. Alguien que ha nacido de Dios, alguien que verdaderamente es cristiano o cristiana, al dar un servicio, antes de hacer ese servicio, que obvio va a comportar fatigas. A ver cuántos servidores de aquí, servidoras de aquí, pero que sirven, que hacen bien su chamba. ¿Nos fatigamos? ¿Nos fatigamos? Yo conozco algunos servidores de esta congregación, estudian, trabajan, después estudian canto, estudian instrumento, estudian Biblia, se preparan espiritualmente, le dedican muchas horas al servicio. ¿Eso fatiga? Casi mata, pero ahí estamos. ¿Cuál es el motor? ¿Qué es lo que nos impulsa? El amor. ¿El amor? El amor. Yo he estado en congregaciones muy grandes donde no falta, ¿verdad? Porque donde quiera hay hermanas, hermanos indisciplinados, no quieren obedecer. Y un día estaba en una congregación muy grande y me dice una servidora de esa congregación, me dice: Arturo, ¿ya viste a esa señora? Sí, le dije, ¿por qué? Ay, nadie lo cambia. Le dije: sí, hermanita, es que así hay, o sea, donde quiera que estés, si te mandan a servir a China, a Estados Unidos, a Argentina, donde quiera los vas a encontrar. Lo que nos ayuda a soportar, lo que nos ayuda a servirle de manera incondicional, le dije, es el amor. No hay otra cosa. Y eso también viene de Dios, pero también nosotros lo debemos poner por obra. Algo más que dice aquí de los frutos de estos tesalonicenses, aquí en el mismo Tesalonicenses 1:3, la parte B, dice aquí y dice así literalmente en la versión Nueva Biblia Viva: y de la esperanza de nuestro Señor Jesucristo que los mantiene firmes. En la Reina Valera dice: y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Este es un rasgo, una característica que asegura que somos hijos, hijas de Dios. Porque, ¿qué significan estas frases? Estas frases dan a entender que los creyentes de Tesalónica tenían la mirada puesta en Jesús, sin ninguna duda de que Él regresaría. Examinémonos, te lo vuelvo a decir. Estos creyentes de Tesalónica tenían la mirada puesta en Jesús, sin ninguna duda de que Él regresaría. ¿Cómo está nuestra expectación en nosotros? Examinémonos. ¿En ti y en mí está de que Jesús va a volver? ¿O simplemente son textos bíblicos que hemos oído, pero no hay una expectación en nosotros? Ellos, además, como ya lo dije anteriormente, en todo este tiempo que fueron injustamente perseguidos, ellos estaban en gozo, no estaban tristes, no se quejaban. Por ello dice el apóstol Pablo en el versículo 7 que este grupo de creyentes de Tesalónica era un modelo de fe en Dios y su palabra. ¿Eran qué? Un modelo de fe en Dios y su palabra. ¿Para quiénes? Para los creyentes de Macedonia y Acaya, que eran dos ciudades de Grecia donde habían cristianos, y a través de la fe de los de Tesalónica, que era otra ciudad en Grecia, estos creyentes de Macedonia y Acaya los imitaban.
Pero ellos hacían algo más. En el versículo 8, la parte B y versículo 9, versículo 8, la parte B y verso 9, estoy todavía en primera de Tesalonicenses 1, los creyentes de Tesalónica con sus testimonios, con sus vidas, predicaban el evangelio a quienes aún no eran cristianos. Esto está de veras de un nivel altísimo. 8b, 9, los creyentes de Tesalónica con sus testimonios predicaban el evangelio a quienes aún no eran cristianos o cristianas. Ahí nos tenemos que examinar. La serie se llama Seamos Entendidos y lleva esa dirección de examinarnos. Nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, en la escuela donde estamos, la misma sociedad donde nos movemos, ¿nosotros somos un modelo digno de imitar para venir a Jesús? ¿O todo lo contrario? Cuando el servidor llegó a esta ciudad, pues llegaba muy poca gente a la congregación donde iniciamos, bueno, a una casa más bien donde iniciamos, después a un local, una congregación, pero a pesar de que éramos pocos, de alguna manera nos fueron conociendo, o de alguna manera se fueron enterando personas de aquí de Ocotlán que estábamos a tener una iglesia cristiana o una congregación cristiana. Entonces habían personas donde yo me llegaba a cortar el cabello que me decían, oiga, me han dicho que usted es pastor, y yo me quedaba, no, porque éramos como 12, 13 personas, y yo, caray, ya tan pronto se dieron cuenta. Y bueno, dice, sabemos que usted es pastor. Y yo le decía, ¿y cómo se enteró? Ah, dice, es que hay 3 mujeres vecinas mías que van a otra iglesia cristiana y son bien chismosas. Así como se lo estoy soltando. 3 mujeres van a otra iglesia cristiana y son muy chismosas. Ellas me dicen todo. Y yo me quedé, dije, ay, Dios mío. Cuando esta señora que corta el cabello, a través de esas 3 señoras que no sé cuántos años tienen ya en una congregación cristiana aquí, esta señora va a querer del evangelio por si quisiera. Todo esto que les vengo comentando, repito, es en base a la enseñanza de hoy, porque necesitamos examinarnos. Fíjense nada más estos frutos que son, digamos, los elementales que debe mostrar un cristiano, una cristiana. Si me fue siguiendo con atención, lo número 1 que ellos tenían era fe. Y la fe, cuando tiene fruto cristiano, pues tiene obra o acción. Número 2, el amor. El amor. Y número 3, el esperar a Jesús, porque estaban seguros que iba a volver. Estos 3 frutos son fundamentales para todo hijo o hija de Dios. Si no los tiene, bueno, ya sabe cuál es el caminito para venir al Señor. Pero aquí le leo un texto de lo que leí hasta ahorita, como los de Tesalónica eran testimonio para los creyentes de 2 poblaciones en Grecia, pero también eran testimonio y modelo a seguir para los inconversos. Le leo segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 6. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 6. Leo la versión Dios habla hoy. En esta versión dice, porque el mismo Dios que mandó que la luz brotara de la oscuridad es el que hace brotar su luz en nuestro corazón. Ahí me detengo. Cuando usted y yo aceptamos el evangelio, pero de verdad, y nos rendimos a él incondicionalmente y decimos, Señor, yo estoy dispuesto a lo que tú quieras, yo sí quiero esto, ¿ok? ¿Sabe por qué es? Porque escuchamos el evangelio así, con ese corazón abierto, sin prejuicios, queremos de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Como dice aquí en esta versión, Él, aquí es Dios, que ha hecho brotar su luz en nuestro corazón. Y así es como entendemos, y así es como creemos, y así es como recibimos a Jesús. Les sigo leyendo la parte B de este versículo 6 de 2 Corintios 4. Dice aquí Pablo, para que podamos iluminar a otros. Para que podamos, ¿qué? Iluminar a otros. Tu vida y mi vida, si somos cristianos, las mujeres son cristianas, ¿qué es lo que te dice a ti mujer? ¿Qué es lo que te dice a ti varón o a mí mismo? Que somos cristianos, porque está iluminando a otros. Está iluminando a otros. Eso es impresionante.
Tu vida tiene que atraer a otros, mi vida tiene que atraer a otros, aunque no acepten el evangelio, pero tiene que atraer a otros. Ahí está, yo no lo escribí, ahí dice. Y dice, dándoles a conocer la gloria de Dios que brilla en la cara de Jesucristo. Toda incrédula que no ve en ti y en mí el evangelio, aquí nos tenemos que preocupar, porque eso es esencial. Yo le conozco a un pastor, no le voy a decir su nombre, pero él constantemente le dice a sus congregantes: si tú nunca has compartido el evangelio, cuando menos a una persona, no eres cristiano. Seguido se los dice, yo de repente lo escucho, no siempre, cuando tengo tiempo lo escucho, porque tiene una manera de compartir el evangelio que edifica. Entonces él le dice a sus congregantes: si tú nunca le has hablado a nadie de Jesús, pues no eres cristiano. No lo tomo como regla o norma, pero ahí se los dejo. Espero que nos ayude en esta conferencia. Sigo enseñándole. Quien es verdaderamente salvo, irradia, emite, difunde a otros con su carácter y manera de comportarse. ¿Quién es Dios? El carácter de Dios, los beneficios que da Dios a quien le honra u obedece. Te lo vuelvo a decir: quien verdaderamente es salvo, irradia, emite, difunde a otros con su carácter y manera de comportarse. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es el carácter de Dios? Los beneficios que da Dios a quien lo honra u obedece. Finalmente, el versículo 10 de Primera de Tesalonicenses 1 dice, en la parte B, también cuentan cómo ustedes esperan que Jesús regrese del cielo. Estoy en Primera de Tesalonicenses 1, versículo 10, y la parte B de ese verso 10 dice, también cuentan quiénes, por los que han creído. También cuentan, dice, cómo ustedes, le dice Pablo a los de Tesalónica, esperan que Jesús regrese del cielo. Aquí Pablo estaba diciendo que los creyentes de Tesalónica estaban con un anhelo profundo por la segunda venida de Cristo Jesús. Repito, aquí lo que Pablo estaba diciendo es que los hermanas de Tesalónica tenían un anhelo profundo por la segunda venida de Cristo Jesús. Tú y yo tenemos ese anhelo profundo. Ahí te lo dejo. Ahí respeto tu voluntad. Amados amigos, iglesia, a través del testimonio de creyentes en Dios que nunca alteraron o nunca cambiaron lo que estableció el Señor para su manera de vivir de su iglesia, es lo que a ti y a mí nos ayuda o nos debe ayudar para que tú y yo nos examinemos. Repito, amigos, iglesia, a través del testimonio de creyentes en Dios que nunca alteraron o nunca cambiaron lo que estableció el Señor para la manera de vivir de su iglesia, es lo que a ti y a mí nos ayuda o nos sirve como un marco de referencia para fundamentarnos si tenemos los rasgos o características de quiénes son las personas que irán a vivir con el Señor por siempre. Por siempre. Por eso un servidor, una servidora debe mostrar, debe exhibir la vida de Jesús. Un servidor, una servidora debe, no es opcional, debe mostrar el carácter de Jesús, debe mostrar la vida de Jesús. Si ese servidor, servidora no muestra el carácter de Jesús, pues es mejor que diga, ¿sabe qué, pastor? ¿Sabe qué, hermana, hermano, quien esté a cargo de tu departamento? Mejor me voy a sentar, porque estoy siendo estorbo para las personas que a lo mejor son nuevas y no ayudo, al contrario, perjudico. Por lo dicho anteriormente, en las Escrituras hay muchas personas que podemos tomar como indicadores a través de quienes nos podemos evaluar. Repito, en las Escrituras hay muchas personas y ahorita se lo compruebo, que podemos tomar como indicadores o a través de quienes nos podemos evaluar. Por ejemplo, acompáñame a Génesis 29, aquí leo la versión Reina Valera 60. Génesis capítulo 29, versículos 13 al 26. Génesis 29, 13 al 26.
Leo la versión Reina Valera 60, dice el versículo 13. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo. Y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante ¿qué? Un mes. Sigo leyendo el versículo 15. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde, decir gratis? Dime cuál será tu salario, le dice Labán a Jacob. Y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lino semblante y de hermoso parecer. Y dice el versículo siguiente que Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no la dé a otro hombre, quédate conmigo. Versículo 23, así sirvió Jacob por Raquel 7 años. Y le parecieron como pocos días porque la amaba. Verso 21, entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Verso 22, entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó ¿a quién? A Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella, es decir, tuvo relaciones íntimas con ella. Verso 24, y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Verso 25, venida la mañana, y aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel, ¿por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. ¿Qué vio en estos dos personajes? Uno que sí iba al cielo y otro que iba para otro lado. Pregunto, ¿Jacob cumplió cabalmente lo que prometió? ¿Y Labán, qué pasó con él? Aquí debemos examinarnos. Aquí debemos nosotros darnos cuenta hacia dónde vamos. Aquí hicieron un trato, hicieron un convenio. Jacob no tenía dinero. Dijo: bueno, pues con trabajo, ¿no? Trabajo y ya, porque en este tiempo obtener esposa era pagar una dote. Entonces dijo: pues te trabajo 7 años. Y Jacob cumplió los 7 años. Pero ¿qué mostró Labán? Pues el carácter de un no cristiano, el carácter malo de un no cristiano. ¿Por qué? Porque él no solo pecó contra Jacob, pecó contra su propia hija. ¿Sí o no? O sea, fíjese bien, Jacob nunca pensó ser un adúltero. Jacob nunca pensó en ser un infiel. ¿Quién hizo infiel a Jacob? Su mismo suegro. Ve el mal carácter de una persona no creyente, que nada más está ahí viendo a ver cómo hace negocios, cómo hace una que otra tranza, o cómo comete uno que otro fraude y se sale con la suya. ¿Cómo? Justificándose. Porque vea qué argumento tan tonto dio Labán. Ah, no, es que tú vienes de otro país, tú vienes de México, ¿no? En México están acostumbrados que así es. Pero aquí estamos en otro país, Jacob. Aquí es que aquí no tenemos por hábito eso, sino que primero damos a la hija mayor y luego si quieres pues te doy a la menor. Y así pasó. Fíjense todos los pecados que comete una persona no creyente, que se dice, pero que no lo es. Porque Labán era del pueblo de Israel, Ellos pensaban que por ser de Israel eran creyentes en Dios. Pues no, el creyente en Dios manifiesta lo que dice Dios. Continúo. Nuestro Señor dijo lo siguiente, estoy hablando de Cristo Jesús: el que se mantenga o permanezca o se conserve sin cambio o dejar su condición de cristiano o cristiana para tomar otra, esta persona no es salvo. Repito, el que se mantenga o permanezca o se conserva sin cambio o dejar su condición de cristiano para tomar otra, este es salvo. Por lo que dije anteriormente, una disculpa. Este es salvo. ¿Por qué? Porque no se sale del camino, porque él sigue la enseñanza de Jesús. Entonces, alguien que se mantiene, alguien que no se anda cambiando a cada rato de caminos, bueno, esta persona sí es salva. Los que no andan así,
pues está por demás decirlo, pero no son salvos. Mateo 24:13 dice lo siguiente, Mateo 24:13 dice lo siguiente, leo la versión Nueva Biblia Viva. Pero los que se mantengan firmes hasta el fin serán salvos. Lo dijo Jesús. Los que se mantengan, ¿qué? Firmes hasta el fin serán salvos. Aquí sígame con atención. La marca o evidencia de que hemos adquirido la salvación, que es por gracia a través de la fe, es la firmeza hasta la muerte del regreso de Jesús. Te lo digo nuevamente, la marca o evidencia de que hemos adquirido la salvación, que es por gracia a través de la fe, es la firmeza hasta la muerte o regreso de Jesús en lo que Dios prescribió en las Escrituras. Y esto es a pesar de cualquier obstáculo o adversidad. ¿A pesar de qué? De cualquier obstáculo o adversidad. Imagínense, por la gracia de Dios, todos los años que llevo sirviendo en su iglesia. He estado en poblaciones donde llega la señora y me dice, fíjese que mi esposo, en las congregaciones cristianas, después de predicar me dicen esto, esposas, me dicen, fíjese que mi marido se va con otras mujeres. Y ahí de frente del marido, y el marido me dice, sí, porque ella no me da chance, me tengo que buscar otra. ¿Así es? Pregunto, ¿así es? Nos vaya como los vaya en el matrimonio, nos vaya como los vaya en el, no sé, lo que guste y mande. El cristiano o la cristiana es firme, no se mueve, sigue ahí, se mantiene ahí, ya sea hasta que fallezca creyendo en Jesús o hasta que Jesús venga por él, pero no se sale del camino. Vayamos a Apocalipsis 24 para ver un testimonio fuertísimo de lo que va a implicar los que se queden o nos quedemos a la gran tribulación. Si tú y yo nos quedamos, porque nos creíamos cristianos, pero no somos. Si tú y yo nos quedamos, este va a ser el pago. Apocalipsis capítulo 20, versículo, a ver, deje ver, dije versículo 4, ¿verdad? Sí, estoy bien. Ya está ahí, ¿verdad? Voy a leer la versión Reina Valera. Dice Juan, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de quienes, de los decapitados, ¿por causa de qué? Del testimonio de Jesús. ¿Y qué más? Y por la palabra de Dios. Que dice enseguida, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero ¿cuál fue el precio? ¿Cuál fue el precio? Les volaron la cabeza. Si nos quedamos, tú y yo vamos a soportar esto. Si no hemos creído y nos quedamos, ¿vamos a soportar esto? Respóndase usted. Porque este va a ser el precio. La bestia, bueno, en el mundo le llaman el líder del nuevo orden mundial, así le van a llamar, el líder del nuevo orden mundial. La Biblia lo denomina la bestia. La bestia va a venir contigo y conmigo si nos quedamos y nos va a decir, Arturo, ¿yo o Cristo? Y si decimos Cristo, córtenle la cabeza. Si decimos tú, nos ponen una marca, la de la bestia, 666, y ya aseguramos nuestro pase al lago de fuego. Vea, le estoy leyendo este texto. ¿Por qué le leo este texto? Primero, el Señor me llevó para allá, pero segundo, por el tiempo en que ya estamos. Ya no hay más tiempo. Así es que con todo lo que venimos escuchando de esta conferencia, amigos, iglesia, yo les animo que inviertan bien su tiempo en las cosas espirituales, que ya no inviertan tanto tiempo en lo que no es espiritual. Ok, vas a trabajar, pues está bien, trabaja 8 horas. Vas a la escuela, no sé, 6, 8 horas, no sé. Pero después ya no inviertas tu tiempo en lo que no es para tu salvación. Ay, pero es que necesito distraerme un rato. Bueno, 1 hora está bien, 1 hora y media para distraerte. No sé, viendo tu programa favorito y saludable, desde luego, etcétera, etcétera. Pero mejor hay que ir a la Escritura. Es mejor ahorita examinarnos
que cuando llegue ese día que está pronto a suceder y que de repente ya no veas a muchos de los que venían acá, o ya no nos veas a muchos de los que veníamos acá, y tu gran pregunta, ¿y dónde están? Y no va a faltar quien te diga, ya se fueron, nos quedamos. Y son 3 años y medio difíciles y 3 años y medio imposibles de soportar, así lo dice la Biblia. Es lo que Dios me pone a predicar en estos tiempos para que cada quien determine, porque es voluntario, con quién queremos estar por la eternidad. Por eso la enseñanza se llama: el que se mantiene sin cambiar es salvo. Hay mucha gente de años, de no sé, 30 años para acá, que ha pensado que el cristianismo es venir 2 horas a una congregación cristiana, cantar, algunos dar una ofrendita o una ofrenda muy generosa y oír un mensaje, y han pensado que ese es todo el cristianismo. Y llegan a su casa o otras actividades que tengan fuera de su casa, pero siguen en lo mismo, continúan en el mismo estilo de vida. Yo quiero decirte, ese no es el cristianismo. El cristianismo, aún estés en un parque de diversiones, porque eso que hiciste para distraerte y no es pecado, está bien, pero ahí tienes que seguir siendo cristiano o cristiana. O en cualquier lugar que te encuentres, ahí continúas siendo cristiano o cristiana. Te sigo enseñando. Quien determine mantenerse en el reino de Dios, quien determine mantenerse en el reino de Dios sin claudicar, necesita, anótalo por favor. Quien determine mantenerse en el reino de Dios sin claudicar necesita estar adherido a Cristo, porque a través de Él recibimos la gracia de Dios y por consecuencia el poder para poner por obra los mandamientos de Dios. Te lo repito, el requisito o lo que tú y yo necesitamos los seres humanos para mantenernos en el reino de Dios es el siguiente: estar adherido a Cristo, porque a través de Él recibimos la gracia de Dios. Por consecuencia, el poder para poder poner por obra los mandamientos de Dios. Solo anótalo si gustas. Primera Juan capítulo 1, verso 17, la parte B. Juan capítulo 1, verso 17, la parte B. ¿Qué dice ahí? Que por medio de Jesús vino 2 cosas, la verdad y la gracia. Por medio de Jesús, ¿qué vino? La verdad y la gracia, o la gracia y la verdad. Quien tiene a Cristo, lo tiene todo. No le falta nada, nada, pero es necesario. Concluyo donde inicié. Génesis capítulo 5. ¿Por qué tomé a este personaje de referencia? Primero, es lo que el Señor puso en mi corazón. Segundo, por lo que le estoy predicando ahorita. Génesis 5, versículos 22 al versículo 25, leo la versión Reina Valera 60, dice: y caminó, habla de comunión, Enoc con Dios, después que engendró o le nació Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas, verso 23, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Versículo 24, caminó, es decir, tuvo comunión pues Enoc con Dios. ¿Y qué dice enseguida? Desapareció porque le llevó Dios. ¿Qué nos enseñan estos pocos versículos de Enoc? Que Enoc, wow, fue un creyente fuera de serie. Nadie como Enoc. Me hubiera gustado que hubiera más Biblia que hablara de Enoc. Me hubiera gustado, pero solo están en los textos. De Set nació Noé y de Noé nació Enoc. Vienen de la genealogía de Jesús. ¿Qué nos muestra la vida de Enoc? La vida de Enoc nos muestra a ti y a mí que él hizo la voluntad de Dios, porque hizo de los mandamientos de Dios su norma de conducta. ¿Qué nos muestra Enoc con su vida? Que él hizo la voluntad de Dios, porque él estableció, por decirlo de otra manera, los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios como su norma de conducta, para vivir así siempre, para vivir así como siempre. Y por este testimonio o por este estilo de vida, aquí atiéndame, Enoc no murió, porque Dios se lo llevó.
Exactamente eso está a punto de suceder, el arrebatamiento. Tú y yo con vida y no vamos a fallecer. Tú y yo con vida nunca estaremos en un ataúd ni nos estarán velando. Tú y yo con vida seremos sacados. No sé cuántos de Ocotlán, no sé cuántos de Jalisco, no sé cuántos de este país y de otras naciones. Previo los que murieron creyendo en Jesús y que serán sacados de sus tumbas y de donde hayan estado. Porque hay muchos cristianos muertos en incendios, hay muchos cristianos muertos en barcos que se hundieron, hay muchos cristianos muertos en diferentes situaciones que han habido a través de la historia de este mundo. Pero todos seremos sacados. ¿Te puedes imaginar eso? Enoc fue el primer hombre que experimentó el arrebatamiento. Te lo vuelvo a decir, Enoc fue el primer ser humano que experimentó el arrebatamiento. Después hubo otro, Eliseo. Vino un carro de fuego y se lo llevó. Pero Enoc fue el primero. ¿Cuántos de los que estamos aquí, cuántas mujeres de las que están aquí quieren esta experiencia? El arrebatamiento. Solo se gana o solo se obtiene por estar sometido a cada una de las ordenanzas de Dios. Solo por eso se obtiene. Por estar ¿qué? Sometido a cada una de las ordenanzas de Dios. Y como te lo dije en mi introducción, sin importar qué adversidades o qué prosperidad tengamos, sin importar. Porque ahí es donde se demuestra la fe en Dios, sin importar. Personas que vienen a una congregación de sana doctrina, Dios porque Él quiere los prospere económicamente y de Dios ni se acuerdan. Esa gente sigue recordando, es que el pastor me insultó. Esa gente sigue recordando, es que en esa congregación donde iba no hay amor. Y de lo único que no se tenían que olvidar, se olvidaron. De quién los sacó de su ruina y los levantó. ¿Me debe entender? Somos bien alrevesados los humanos. Ahí estamos todos resentidos, amargados, con rencor. Cuando eso ya dijo Dios, sácalo. Y de lo otro, que no nos tenemos que olvidar, nos olvidamos. Qué tragedia, ¿verdad? Pero en fin, esta fue la conferencia que me dio el Señor para este servicio. Y espero que no solamente a los presentes, sino también a quienes nos ven y escuchan por internet, también les sea de bendición. Hagamos una oración. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque a través de estas enseñanzas, tú lo que nos muestras es cuánto nos amas, Señor. A través de estas conferencias o exposiciones de tu palabra, Señor, aquí podemos ver no solo tu amor, sino a través de él tu paciencia, a través de él tu deseo grande, tu anhelo grande, de que, como dijo Pedro, Jesús no viene porque Él está esperando que algunos procedan al arrepentimiento. Yo no sé cuántos que estamos presentes en esta congregación estamos ahí, tú o yo, no sé cuántos que me están escuchando ahorita en esta noche aquí. Yo no sé cuántos que me van a escuchar en la grabación entren en este grupo de personas que voy a mencionar ahorita. Estos mensajes, varón, estos mensajes, mujer, que no has creído es para eso, para que por fin te decidas, te determines y digas ya no más con mi vida de pecados. Los que sean. No clasifiques pecados porque digas, es que este es un pecadito, es que este creo que no es. No. Lo que Dios dice en la Escritura que es pecado, es pecado. Entonces la palabra que ha soltado el Señor esta noche aquí es para que tú y yo nos humillemos, es para que tú y yo nos arrodillemos, no físicamente, arrodillemos nuestra voluntad delante del Padre, le digamos, Señor, sí, yo te confieso esto y aquello y lo otro, Señor, y Señor, ayúdame, ya no quiero seguir así, y por favor, Padre, ven, visítame. Para que, como leímos ahí en 2 Corintios 6:4, Señor, tú ilumines mi ser interior, alumbres mi ser interior, para que yo con ese entendimiento divino que viene de ti, tome una decisión que me llevará a ti por la eternidad, que me alejará de mi condición que he tenido hasta el día de hoy. Así es que te agradezco por tu amor, te agradezco por tu paciencia, te agradezco por tu interés de salvarme, Señor.
de que tú anhelas que yo viva contigo por la eternidad. Y si tú sabes por lo que escuchaste esta noche, si yo sé por lo que escuché esta noche que vamos camino al cielo, que nuestro nombre está en el libro de la vida, que si Jesús viene esta noche o en la madrugada nos vamos, solamente decirle gracias Padre, gracias, gracias porque la salvación que yo tengo, el haber sido cambiado mi condición de un no creyente a un creyente, te lo debo a ti. Y también a ti, Cristo Jesús, gracias, porque a ti te costó, tú pagaste un precio muy alto para que yo fuese perdonado, justificado y hoy sea un hijo, una hija de Dios y mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y gracias, gracias, Consolador, Espíritu Santo, gracias por todo lo que has hecho hasta aquí. Y gracias por lo que continuarás haciendo. En Cristo Jesús, gracias Señor, amén y amén. Que Dios les bendiga, que tengan una bonita noche. Un abrazo.